Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura en esta mañana y también la oración de ofrecimiento. La lectura que vamos a tener se encuentra en Salmo número 36 y se titula La misericordia de Dios. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, venimos en esta mañana delante de ti, dándote gracias, Señor, por todas las misericordias, por el amor, Señor, y las bendiciones que tienes para con nosotros cada día, Señor, en cada momento. Gracias, Señor, porque nos permites estar en comunión, Señor, contigo por este medio. Y ahora, Señor, también queremos poner delante de ti y ofrecer nuestra lectura, nuestra oración, Señor, ofrecer las palabras que salen de nuestra boca, que son para alabarte y glorificarte. Y, Señor, queremos ofrecer a ti este culto. Queremos, Señor, que limpie nuestro corazón, que también, Señor, limpie nuestra mente y escuches, Padre, nuestro ruego, nuestra gratitud en esta mañana. Que, Señor, nuestro culto, Señor, pueda llegar hasta ti, que veas, Señor, con agrado nuestras acciones, que veas, Señor, también con agrado el fondo de nuestro corazón, y que cada palabra, Señor, y cada expresión que hagamos tenga la única intención de alabar y glorificar tu nombre. Te suplicamos, Dios, que esté atento nuestro corazón y nuestra mente a aspecto de nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Por eso vamos a cantar en este día el himno número 8, En mi vida te doy gloria. Gloria te doy,
bendiciones, hermanos. Vamos a tener la palabra de Dios en Oseas 14:2. Y la palabra de Dios dice: llevad con vosotros palabras de súplica, y volver a Jehová y decirle: quitad toda iniquidad y acepta el bien. Te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Vamos a tener una oración de confesión de pecados. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la vida y por tus bendiciones derramadas hacia nosotros. Sabemos, Señor, que somos pecadores. Pido perdón por las ofensas contra ti, que limpies nuestros corazones y que permitas que hagamos lo bueno delante de ti, Señor. Protégenos en todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Protege a nuestros hermanos y familiares para que podamos estar de regreso en forma presencial en nuestra iglesia y darte la honra y gloria. Padre Celestial, permite que nuestros corazones estén dispuestos para escuchar el mensaje de la palabra, Señor, a través de nuestro pastor, y que sea de bendición para nuestras vidas. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de nuestro Dios dice que seremos transformados de gloria en gloria. Eso es a través de las pruebas cuando las pasamos. Himno 543. Anhelemos crecer de victoria en victoria, de gloria en gloria, en la misma imagen que es la de Cristo. Ver la vida como
bíblica. Segunda de San Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos estar reunidos nuevamente este domingo, por la salud que nos has dado y por poder compartir este momento con nuestros hermanos. Te pedimos por nuestro pastor David, por su mensaje, para que sea de provecho en nuestras vidas. Amén. Amén. En este día, Día del Señor, comenzando este mes por la misericordia del Padre, nos reunimos con un propósito, para adorar a aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos puso en este tiempo y en este momento para que seamos sus hijos, seamos su pueblo y escuchemos también su voz que emana de las Escrituras. Al comenzar este mes, celebramos también ese mes de la Reforma, donde recordamos estas grandes verdades que hemos recibido como herencia a nuestra fe. Hombres y mujeres que pelearon por la verdad, que sacaron a la luz en los tiempos más difíciles, para que esa verdad fuera pura, limpia y llegara a nosotros. Esas 5 solas que encontramos dentro de la historia y como iglesia también reformada, recordamos y tenemos presente para no olvidar, para vivirlas, pero también para anunciarlas en este mundo que necesita conocer estas grandes verdades. Hemos preparado estos temas, esta serie de predicaciones con las 5 solas. Hoy comenzaremos con esta primera sola, la sola Escritura. En los demás domingos subsecuentes vendrán pastores y hermanos que nos ayudarán también a entender y a comprender estas 5 solas. Así que estemos preparados para recibir la palabra de nuestro Dios en este mes, partiendo de esas grandes verdades, de esas columnas de nuestra fe como pueblo que se apega y busca la palabra de nuestro Dios. Comencemos entonces en este primer domingo hablando de esta primera sola Escritura. El apóstol Pedro, en la segunda carta a la Iglesia Universal, en el capítulo 1, verso 19, si usted me quiere acompañar, podemos ver estas palabras y tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón estas palabras que anuncia, que escribe el apóstol Pedro, que dice: contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Estas palabras las dice ese apóstol, el apóstol Pedro, que vivió,
que anduvo con nuestro Señor Jesucristo en aquella época, en aquellas tierras y en aquel tiempo. Si alguien en la iglesia primitiva sabía de la importancia de estar alerta, ese fue el apóstol Pedro. En sus primeros años, él tenía la tendencia de sentirse demasiado confiado cuando el peligro estaba cerca y de no tomar en cuenta las advertencias que el maestro le decía y le anunciaba. Él actuó con apuro cuando debería esperar. Se quedó dormido cuando debía orar. Habló cuando debía escuchar. Este hombre, llamado Pedro, fue un creyente valiente, pero fue también imprudente. Recordemos aquella noche cuando nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, fue encarcelado. Este hombre, cuando unas horas antes le había dado la promesa al maestro que él iría a morir junto a su maestro en esa noche, y él se acobardó, abandonó a nuestro Señor Jesucristo y se quedó callado cuando lo cuestionaron, cuando lo identificaron, y él lo negó de acuerdo a las Escrituras 3 veces. Cuando un tiempo y en un momento le había dicho que daría su vida por su maestro, y a la hora de la verdad lo abandonó. Él aprendió muy bien su lección y quiere ayudarnos a que nosotros también lo aprendamos. En su primera epístola, Pedro recalcó la gracia de Dios. Cuando él lo entendió, años después, él escribió esta carta con un propósito de enseñar al pueblo de Dios, a los nuevos creyentes, a que vivieran en la gracia del Padre. Así lo podemos ver en su primera carta de Pedro en el capítulo 5, verso 12. Pero en su segunda carta, el énfasis está en el conocimiento de Dios. La palabra que podemos encontrar en esta segunda carta es conocer o conocimiento. Se usa por lo menos 13 veces en esta breve epístola. Y tenemos que prestar atención a lo que Pedro escribe, enfatiza y registra en esta carta del conocimiento. Para Pedro era muy importante que los nuevos creyentes, la iglesia, conociera más de su Señor, más de su Salvador, más de esa obra redentora que el Señor había enviado a través de su Hijo Jesucristo. Pedro escribió un sumario de lo que vio y oyó en el momento de la transfiguración. Vio a Jesucristo vestido de gloria majestuosa y por consiguiente presenció una demostración del poder y la venida del Señor. No solo vio la gloria de Cristo, sino que oyó la voz del Padre desde la magnífica gloria. Los testigos son personas que dicen con precisión lo que han visto y oído. Así lo registra el doctor Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 20. Y Pedro fue un testigo fiel. Él no podía callarse. Él no podía también, una vez más, ocultar la verdad. Él aprendió de su lección y la tuvo que anunciar, aunque le costara la vida. Que se anunciara esta gran verdad en medio de las tinieblas, en medio de esa gran ignorancia que el mundo tenía, porque no sabían quién era.
Jesús. Y él, después de haber visto todo esto, presenciar la transfiguración, ver también al resucitado, caminar con él, escucharlo una vez más, no podía callarse. Él recibió también ese poder que viene de lo alto a través de ese Espíritu Santo para que hablaran con poder a todo aquel que tenía esa necesidad de conocer más de las Escrituras. Pedro, ante eso, se esforzaba y hablaba cada día de estas grandes verdades, a tal grado de que él escribe estas cartas para que conocieran más de estas cosas que la humanidad hoy necesita. Pedro combatió a los falsos maestros de aquella época que trataban de alejar a las personas de la palabra de Dios y llevarlas a experiencias más profundas. Esto es contrario a las Escrituras. Había falsos maestros que estaban también ganando adeptos, pero estaban muy separados de las Escrituras. Enseñaban herejías destructoras. Así lo puede escribir el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, que a la letra dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro sabía el riesgo en el cual estaba la iglesia. La iglesia corría ese peligro de desviar la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Si una persona cree la verdad, vivirá conforme a esa verdad. Pero si una persona cree una mentira, morirá y vivirá en la absoluta ignorancia de esas grandes verdades. Pedro lo sabía. Era un tiempo muy difícil, como lo fue también en la época de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que combatir contra esos falsos maestros. Le cuestionaron y él tuvo que hablar conforme a las Escrituras. Esto ha sido un tiempo también a lo largo de la historia muy marcado de que se han levantado falsos maestros. Han querido imponer esas falsas enseñanzas y no han podido ocultar esta Escritura. Solamente esos hombres que conocen la verdad, que la han encontrado en la palabra, pueden hablar siendo testigos fieles de lo que han escudriñado en las Escrituras. Es ahí la diferencia entre salvación y condenación. El que cree ha sido salvado. El que no cree ya ha sido condenado. No hay vuelta atrás. Las Escrituras son lo que nos hablan y nos dicen la condición en la cual usted y yo estamos. Hoy podemos decir estas cosas. Creemos en la Biblia porque Jesús creía en ella y dijo que es la palabra de Dios. Aquellos que cuestionaron la verdad y la autoridad de las Escrituras no están discutiendo con Moisés, Elías o Pedro, sino con el Señor Jesucristo. La Biblia es nuestra autoridad suprema y que debemos interpretar el mundo a través de la palabra de Dios y no bajo la óptica de nuestros propios conceptos. Si no estamos viendo el mundo a través de la historia de la Biblia, seremos presa de muchos
que quieren engañarnos con sus filosofías y creencias, sus grandes historias y fábulas artificiosas, como lo dice el apóstol Pedro en esta carta. Y eso fue lo que ocurrió en la época de los reformadores. Se habían levantado hombres falsos, profetas, falsos maestros, ocultando la verdad, imponiendo pues esas filosofías, esas ideas y todas esas falsas doctrinas, esclavizando a la humanidad y llevándolos a la oscuridad, mostrando grandes historias, fábulas, pensamientos, ideas. Pero damos gracias a Dios que a través de su Espíritu reveló esa gran verdad a esos hombres que no se conformaron con lo que les decían, que fueron a la palabra, que estudiaron y que encontraron estas grandes verdades y dijeron que la Escritura es vasta, es enriquecedora en todas las promesas que Dios ha dado, porque así la habían encontrado en la Escritura. Escritura que había sido ocultado por muchos años. Se dice que posiblemente fueron alrededor de 1000 años cuando estaba oculta la Escritura. Y si usted recordará también, en el Antiguo Testamento, los reyes que adoraban a ese Dios se fueron separando poco a poco de las Escrituras, a tal grado de que las olvidaron y se quedaron en el templo. Un rey que Dios levantó fue al templo y encontró las Escrituras y hubo una gran reforma, y estamos hablando del rey Josías, donde sacó a la luz en su tiempo y en su época a sus hermanos para que conocieran la verdad, conocieran lo que Dios ya había establecido en su palabra. En la época de la Reforma, por allá en el año de 1517, se había ocultado estas Escrituras y habían impuesto estas falsas doctrinas, llevando también una fábula artificiosa de que aquella persona que depositara una moneda y entrara en ese cofre, en ese alfolí, inmediatamente una alma había sido sacada del purgatorio, cosa que la Escritura no nos habla ni nos dice de esto. Hombres que también vivieron esclavos de esas falsas enseñanzas, Dios les quitó esa ceguera espiritual de sus ojos para ver esa luz en las Escrituras. Y ellos sacaron a la luz, en medio de un tiempo difícil, de oscuridad, de ignorancia, estas grandes verdades. Hoy debemos aprender dos verdades importantes para nuestro tiempo, para la época en la cual nos ha tocado vivir, y eso lo podemos ver a lo largo de la historia del caminar de la iglesia, pero que emana de las Escrituras. La primera de ellas: los hombres mueren, pero la palabra de Dios vive. Y así lo podemos ver. Moisés, cuando Dios le dio esa palabra, esa Escritura, para que la diera a conocer a su pueblo, la escribió. Y él hace mucho tiempo que murió. Pero la palabra que fue dada a Moisés sigue vigente y la tenemos hoy en nuestras Biblias. La palabra de Dios vive. Y recordamos lo que la Escritura dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece. Los hombres mueren, pero la palabra de Dios vive. Y la segunda verdad que tenemos que tener presente es que
Las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. Podemos ver y podemos leer en los evangelios esa experiencia que Pedro tuvo de ver la transfiguración, de escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de ver esa resurrección, de ver ese poder del Espíritu moviéndose en medio de la iglesia, moviéndose en todos aquellos hombres que eran testigos fieles. Y eso se ha desvanecido. Pero la palabra de Dios sigue permaneciendo hasta el día de hoy porque está registrado en este precioso libro. Así que no debería sorprendernos que nuestro mundo esté envuelto en oscuridad espiritual. Hasta el día de hoy es increíble que hombres vivan en esa oscuridad espiritual cuando estamos inmersos de la tecnología, donde tenemos vasta información, pero no quieren creer en nuestro Señor Jesucristo. Les cuesta trabajo que esto que hoy hablamos haya ocurrido, haya venido a este mundo con un propósito para darnos vida y salvación. Nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas y todo lo que encontramos en la palabra advirtieron que habría falsificadores, que invadirían la iglesia con doctrinas falsas y harían que muchos se descarriaran de este camino. Y lo hemos visto desde el peregrinar del pueblo de Dios, desviando a los hijos cuando no se acercan ni se mantienen en la palabra, en las escrituras. Se desvían cuando se olvidan de este maravilloso libro, de lo que Dios ha establecido en su ley, lo que Él ha establecido en sus estatutos, lo que Él ha mandado para que sus hijos vivan dándole toda la honra y la gloria. Lo podemos ver a lo largo de la historia. Pueblos, generaciones que se desviaron. Hombres que corrían bien en el camino del Señor se desviaron por un pequeño descuido. La iglesia, que también venía creciendo, siempre venía con esa constante del peligro de que se introdujeran falsos maestros y falsificadores de la verdad. Y ya sabemos quién está detrás de todo eso. Satanás, queriendo distorsionar esas grandes verdades, desviar a generaciones de ese camino que nos conduce a Dios, de lo que Juan ha establecido en su evangelio. Juan capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. El mundo se volverá cada vez más oscuro, pero al hacerlo, debemos de saber una cosa, que la palabra de Dios brillará cada vez más. Y así ocurrió en ese tiempo de la Reforma. Cuando estaba más densa las tinieblas, Dios levantó a hombres temerosos de Él y los acercó a su palabra para que encontraran esas grandes verdades. Ahí está Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox y todos los reformadores, cuando se dieron a la tarea de escudriñar las escrituras, porque así Jesús lo había mandado a sus discípulos, a sus apóstoles. Escudriñen las escrituras, porque ellas son las que hablan de Jesucristo. Así que el apóstol Pedro escribe en esta carta
algo muy interesante. Tenemos también la palabra profética más segura. Pablo está escribiendo en su tiempo y en su momento esto. La palabra es segura. Las escrituras son seguras. Amado hermano, hermana, familias que hoy nos acompañan, Iglesia Emmanuel, debemos de tener esto en nuestra vida como una certeza. Las escrituras son seguras porque la promesa del reino fue reafirmada por Moisés, Elías, el Hijo de Dios y el Padre, y todos aquellos hombres que escribieron esta palabra, esta escritura, y el Espíritu Santo escribió el registro para que la iglesia lo oyera, para que la iglesia conociera los hechos en el pasado, en el presente, pero también en el futuro. Las escrituras son una fuente inagotable que nos da también ese conocimiento vasto de nuestro Dios, de lo que Él hizo por su pueblo. Lo sigue haciendo en nuestro tiempo y en nuestra generación, pero también lo que habrá de venir. El Espíritu de Dios es el que conduce también a su iglesia. Es el que también se mueve en medio de cada hombre, de cada mujer, para testificar estos acontecimientos. Así que el testimonio de Jehová está en la historia. Y así lo podemos encontrar registrado en el libro de los Salmos. Salmo 19:7 dice: el testimonio de Jehová es fiel. Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes. Están registrados, están ahí plasmados de hombres que fueron inspirados por Dios para decir esas grandes verdades. Pedro, conociendo también a los salmos, se acuerda de todo esto y escribe en esa carta: esta es la palabra segura. Así también, el Salmo 111, verso 7 lo dice: fieles son todos sus mandamientos. Fieles. Por eso, estimemos y abracemos cada día los mandamientos de nuestro Padre sobre todas las cosas que hoy podemos tener en este mundo. Aborrezcamos el camino de la mentira. Andemos en estas grandes verdades. Andemos en lo que Dios ha escrito con un propósito, para que su pueblo le conozca, para que su pueblo ande conforme a su palabra. También el apóstol Pedro, en este verso, nos sigue diciendo también en esto: a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La humanidad siempre ha estado en la oscuridad. Desde aquel momento, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron contra Dios, se separaron y vivieron en una oscuridad, lleno de miedos, lleno también de incertidumbres, de dudas. Y así el hombre ha venido caminando, porque su vida está en tinieblas cuando no se conoce de esta gran verdad. El apóstol Pedro escribe que es la palabra que alumbra. La historia humana empezó en un huerto encantador.
Pero ese huerto hoy es un pantano lleno de incertidumbres. Lo que ves cuando miras el sistema de este mundo es una indicación de la condición espiritual de tu corazón. ¿Quieres saber cómo estás delante de Dios? Ve a tu alrededor y podemos identificarnos con ese hombre llamado David en el Salmo 51, cuando él dice, cuando él está convencido, cuando él se da cuenta también de la condición en la cual ha caminado. En pecado he sido concebido y en maldad he sido formado. Una oscuridad. Los reformadores también se dieron cuenta en su época que estaban viviendo en oscuridad porque habían sido engañados. Aunque eran hombres fieles y devotos, algo les movió para darse cuenta en las densas tinieblas en la cual estaban atrapados. Y Dios envió esa luz. Dios y su palabra son luz. Y así podemos verlo en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Así lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 16. Así lo puede plasmar también los reformadores. Cuando estaban en esas densas tinieblas, vieron una gran luz a través de la Escritura. Y la Escritura los llevó a Jesucristo, a que tuvieran un encuentro con Él. El apóstol Pablo también, aunque conocía perfectamente la ley y era celoso de ella, tuvo que tener un encuentro con esa gran luz y conocer quién era a Jesús, aquel que él perseguía y quería darle muerte a su nombre, pero no pudo. Los reformadores también quisieron ser opacados, los obligaron a callarse, pero ellos nunca se acobardaron. Ellos siguieron hablando de estas escrituras, que era necesario que el pueblo conociera, que el pueblo leyera la palabra para conocer quién era ese Cristo. Hoy es lo que necesita el mundo, que esta lámpara, las escrituras, brillen hoy más que nunca en este mundo lleno de necesidad, lleno también de dudas, de inquietudes, también de temores. Y muchas de esas personas hoy están en el pantano, como usted y como yo un día estuvimos ahí atorados, atascados en esa densa tiniebla, hasta que Dios tuvo misericordia, mostró su gracia, nos sacó de ese lugar espantoso, de ese pantano en la cual estábamos malolientes. Nos limpió con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nos perdonó de todos nuestros pecados y nos llevó a su palabra. Palabra que hoy tenemos, que hoy atesoramos y podemos decir: solo la Escritura me da vida, me da salvación, me da ese conocimiento de lo que yo debo hacer para honrar y glorificar el nombre de Dios. Para la iglesia, Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana, como lo podemos ver en el Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, en este libro. También en el Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 4, verso 1 y 2, podemos ver lo que dice en esencia. Él también es el sol de justicia que trae sanidad a los creyentes, pero castigo a los incrédulos. La iglesia tiene en sus manos esta palabra profética
que habla de nuestro Dios. Qué agradecidos debemos estar por la palabra de Dios segura y brillante. Y cuánta atención debemos prestarle en estos días de oscuridad. Esa es la invitación que el apóstol Pedro hace a la iglesia de aquella época, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa luz ha llegado a su vida y a mi vida. Y hoy alabamos su nombre. Hoy estamos aquí agradeciendo lo que Él ha hecho, pero también para cada día afirmar nuestra fe en el conocimiento de esta palabra que da vida, que da salvación, que es nuestra dirección hacia esa morada celestial. Entre tanto estemos en este mundo, sigamos escudriñando las Escrituras como así lo dio nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos leer en su palabra. También hay que entender que es la palabra dada por el Espíritu. Los versos siguientes, el apóstol Pedro afirma de lo que hay en torno a todo esto. El verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro afirmó que las Escrituras no fueron escritas por hombres que usaron sus propias ideas y palabras, sino por hombres de Dios, llenos de su Espíritu, inspirados por el Paracleto, el Espíritu Santo, los usó. Las Escrituras nos muestran que les dio un soplo, un aliento para que ellos escribieran, sopladas por Dios, y no son una invención humana. Para que usted entienda un poco más esto, si usted trae a su memoria, a su mente esa imagen de una pequeña barca donde no tiene motor, donde solamente depende de los vientos que corren en algún lago, en algún mar, y son llevados, son impulsados para que naveguen en esas aguas. Algo similar es lo que ocurre en la vida de los hombres que escribieron inspirados por Dios para que se plasmaran esas palabras, se dieran a conocer a aquellas generaciones y a las generaciones venideras. El Espíritu también tiene esa gran participación dentro de las Escrituras para que no se olviden, para que cada hombre y mujer, cada vez que se acerca a este libro maravilloso, pueda encontrar esas promesas que Dios ha dado a su pueblo, a sus hijos, a cada familia, para que vean las bendiciones, pero que también tengan en cuenta las grandes advertencias de no cumplir conforme a lo que está escrito, porque habrá maldición, habrá juicio y vendrá la ira de Dios sobre aquellos que se apartan y que abandonan el camino del Señor. Algunos grupos religiosos han enseñado que solo los líderes espirituales pueden interpretar las Escrituras y han usado este versículo para defender esa idea, cosa que ocurrió también en la época de los reformadores, en la época de Martín Lutero y también de aquellos hombres previos a la Reforma. Estamos hablando de Juan Hus, que también quisieron callarlo, que también lo quisieron condenar
porque no se apegaba conforme a los lineamientos. Y lo que ellos hacían era hablar en torno a la Escritura. Hay movimientos hasta el día de hoy que se han distorsionado o se han despegado de estas palabras y han hecho sus propias traducciones, su propia interpretación privada, siendo engañados y engañando a otros. Por ello, damos gracias a Dios que la Escritura ha sido dada también para toda la humanidad con un propósito: que conozcan a Dios, que anden en sus caminos, que vean también esa redención que solamente Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Por ello, la palabra traducida privada simplemente quiere decir que sea algo personal o que ponga de su cosecha propia, de decir yo pienso, yo creo, o a mí me parece que es esto. Significa que todas las Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios. Deben ser vinculadas unas con otras y nunca aisladas. En ninguna forma ni manera debemos de dividir o divorciar estos pasajes de todo el contexto de las Escrituras. Por ello, las Escrituras es un todo que nos da el conocimiento de nuestro Dios. Pero también podemos ver la participación del Espíritu en los tiempos y en los momentos más oscuros de la humanidad, como lo hizo también en lo que leemos en las Escrituras y lo que vemos también en la historia de la Iglesia. La Iglesia ha vivido también momentos muy oscuros, pero damos gracias a Dios que ha mandado su palabra para que brille, para que también usted y yo veamos esa luz, andemos en esa vida y le demos toda la honra y la gloria. El apóstol Pedro dice: al cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En ese día, celebrando este mes de la Reforma, volvamos a centrar nuestra mirada en la palabra de nuestro Dios y no quitarla de ahí. Para ir finalizando en este día, los hombres mueren, pero la palabra de Dios vive. Las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece. El mundo se vuelve más oscuro, pero la luz profética brilla cada día más cuando hay necesidad, cuando la iglesia vive apegada a las Escrituras y honra al Padre, poniendo también en alto este maravilloso libro, libro de verdad, libro de promesas, libro también de advertencias, pero también libro que nos llena de gozo y alegría por lo que es nuestro Dios y sigue haciendo en el caminar de esta iglesia. Que Dios nos bendiga y que Dios añada bendición a esta palabra y que el Espíritu de Dios siga dirigiéndonos, siga conduciéndonos a esta fuente inagotable que es las Escrituras. Solo la Escritura nos guía, nos dirige, nos conduce, nos exhorta, nos corrige para la gloria de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Padre. Gracias, Señor, te damos en este tu día. Gracias porque también tú has preservado a lo largo de la historia este precioso libro que ha llegado a nosotros, que tú has preservado, que has usado a hombres para que mantengan fiel esta palabra de verdad. Y también has dado capacidad a hombres
para que sean traducidas en todos los idiomas que hay en este mundo, con un propósito, para que conozcan tu amor, tu salvación, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque ha llegado a nosotros, a esta nación, a este país, esta palabra de vida, y que hoy, Señor, nos ha cambiado, nos ha transformado. Pero también permítenos que como iglesia sigamos caminando, sigamos también viendo las Escrituras y nunca apartarnos de ella. Oh Dios eterno, te pedimos que seas tú el que nos dirijas y nos conduzcas en esta dirección de escudriñar tu palabra cada día, cada momento, para ser testigos fieles en el tiempo y en el momento que tú nos has puesto. Que podamos brillar en medio de las tinieblas, que podamos hablar de este mensaje maravilloso que da vida y que da salvación. Que uses a tu pueblo y que recuerden que solo la Escritura nos corrige, nos capacita, nos muestra de tu infinito amor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno número 9, Santa Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119, 11. Para mí eres un tesoro aquí, tú contienes la verdad, la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy, tú reprendes mi duda, tú me exaltas sin cesar, eres claro que a mis pies va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres
Muy buenas tardes, hermanos. La Junta de Diáconos sigue invitando a la Iglesia Emmanuel a que no se olviden de ofrendar y de dar sus diezmos. Aquí ya les hemos proporcionado los datos para que usted pueda hacer su depósito o transferencia. Así que, así como Dios nos bendice, nosotros también hay que darle su parte a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en primer libro de Crónicas, capítulo 29, 14. Dice así: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Vamos a orar por las ofrendas. Señor Dios Todopoderoso, en este día te damos gracias por todas tus bendiciones. Y Señor, seguimos poniendo en tus manos cada uno de nuestros hogares, cada uno de los ingresos que tiene esta tu Iglesia Emmanuel. Señor, sé con cada una de las familias, sigue bendiciendo a cada uno de ellos y a aquellos hermanos que estén en angustia, Señor, en desesperación, tu paz pueda estar con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como iglesia nos hemos vuelto a reunir para darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios a través de este medio. Cada domingo nos esforzamos por mantener la unidad. Dios quiera que muy pronto podamos hacerlo en sus atrios, en ese templo que se ha consagrado para que su pueblo le adore, le conozca y seamos pacientes para ese día que cada día se ve más cerca. Esto alienta nuestro corazón, esto alienta también nuestra vida, que muy pronto podamos vernos en ese lugar. Por ahora lo hemos hecho de esta manera. Que Dios sea honrado y glorificado a través de la alabanza, a través de las oraciones, a través de la lectura de su palabra, a través de haber escuchado este mensaje y ahora vivir conforme a ella, caminando en un mundo donde está lleno de miedo, de temores, de incertidumbres y de dudas. Que la iglesia permanezca fiel y firme, anunciando quién es su Dios, anunciando esta tan grande salvación que Dios nos da. Que Dios nos bendiga y que Dios nos conduzca en este mes que comienza. Que sea honrado y glorificado en su vida, en mi vida y en la vida de toda la Iglesia Emmanuel. Vamos a culminar nuestro culto en este día. Vamos a orar. Vamos a agradecer el mes que ha terminado, pero también encomendar este mes que está ya comenzando y también esta semana llena de actividades. Que nuestro Dios reciba toda la honra y la gloria en todo lo que hacemos, en palabra, en pensamiento y en hecho. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso con esta tu Iglesia Emmanuel. Gracias, Señor, porque tú has suplido nuestras necesidades en el mes que acaba de terminar. Gracias porque también tú tuviste cuidado de nosotros. Tú, Señor, has caminado con tu pueblo, viendo las luchas, viendo también las debilidades, pero también atendiendo a los enfermos de esta tu Iglesia Emmanuel. Padre, hoy te damos gracias por este día, día de adorar tu nombre, día de estar en unidad, y lo hemos hecho para adorarte, para testificar que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos, porque hasta aquí tú has sido fiel a tu palabra, a tus promesas. Y tu pueblo hoy se presenta delante de ti para agradecer todas estas cosas, pero también para encomendar este mes que estamos comenzando. Que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos conduzcas a través de tu Espíritu. Que no demos un paso si tú no vas con nosotros, si tú no nos acompañas. Que seas con mis hermanos en las decisiones que tienen por delante, en los planes, en los proyectos, tanto en una forma individual, pero también como familia.
Que seas con nuestros hermanos que viajan en los días venideros o los que vendrán a nosotros. Que los libres de todo peligro. Que tú les lleves, Señor, y les traigas con bien, con paz y con bendiciones. Oramos también por nuestros hermanos enfermos, donde ellos están postrados en cama, donde ellos también claman a ti, porque seas tú el que alivie las dolencias que hay en su cuerpo. Que también seas tú con nuestros hermanos que están en un tratamiento duro y difícil. Que tu paz sea sobre ellos, la fortaleza también que necesitan. Tú se las envíes y puedan ellos también pasar estos tiempos de dolor, de sufrimiento, de angustia. Y que ellos puedan también ver tu mano poderosa actuar en sus cuerpos, siendo restablecidos, siendo recuperados, siendo levantados de ese lecho de dolor, para cantar a tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, cada familia. Tú conoces sus necesidades, conoces sus luchas, conoces sus dudas, conoces, Señor, también sus anhelos y deseos. Hoy queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Danos paciencia para esperar en ti. Que también tu pueblo se prepare para el día en el cual podemos entrar en tu santo templo. Bendito Dios, que seas tú el que camines con nosotros y que no nos desviemos ni nos separemos de tu palabra. Que hablemos en todo tiempo de esta luz que has enviado a nosotros, que nos ha cambiado, que nos ha transformado y que hoy podemos dar testimonio que tú vives y reinas por siempre en nuestras vidas, en nuestras familias y en esta tu iglesia, Emmanuel. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano. Gracias, Señor, por tu palabra, y en tus manos nos encomendamos. Que esta semana sea también para honra y gloria de tu nombre. Que seas con los jóvenes, con los niños que ya tienen esas actividades académicas, tanto en una forma presencial como también en este sistema llamado en línea. Señor, que seas con mis hermanos que también están ya laborando en sus centros de trabajo y todos aquellos que también están en casa, que tú les guíes y los sostengas en todo tiempo y en todo momento. Señor, no sabemos lo que viene por delante. Que estemos preparados para cualquier situación o circunstancia que pueda también llegar a nosotros y darte a ti toda la honra y la gloria. Padre, en tus manos estamos, en tus manos quedamos, confiamos en ti y esperamos tu perfecta voluntad sobre nosotros. Padre, bendice a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Que seas tú sobre todos nosotros conduciéndonos a lo largo de esta semana. Señor, ahora da tu paz y tu bendición a mis hermanos. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.